Hablar del Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas. Estamos acá con Erika Natalia Salazar. Aquí se las presento, ya aparece en pantalla. Erika Natalia Salazar es licenciada en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y tiene una maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado en el sector público y en instituciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental, apoyando la gestión alrededor de las autorizaciones y permisos para el uso de los recursos naturales del país con fines de investigación científica y el relacionamiento intersectorial. Entonces, les dejo con Erika Salazar. Y pues antecitos, Erika, te pregunto para que los asistentes sepan si hacen preguntas durante o prefieres que terminar la presentación y abrir el espacio de diálogo. Vale, María, muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que tal vez al final hacemos la sesión de preguntas, entonces para que quienes tengan ahí sus inquietudes anotaditas, al final las conversamos todas. ¿Listo? Bueno, entonces ya... Perfecto, muchas gracias. Vale, María, a ti. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Ahí están viendo? Por favor, ¿me confirman? Sí, estamos viendo. Vale. Bueno, María, muchas gracias por la presentación. Mucho gusto a todos. Tal vez con algunos nos conocemos, con otros no hemos tenido la oportunidad de conversar. Muy contenta de estar hoy en este espacio y poder conversar sobre esta pequeña ramita que conforma un poco el tema de museos, pero nosotros lo vamos a enmarcar dentro de un tema más general, que son las colecciones biológicas. Aquí están los museos de historia natural. Entonces vamos a hablarles un poco acerca de esta herramienta que existe en el sector ambiente, que es el Registro Nacional de Colecciones, darnos un poquito más a conocer el quehacer del Registro Nacional y, por supuesto, entender un poco más cómo hacer parte de esta herramienta, cómo poder hacer parte del Registro Nacional de Colecciones. Esta charla la enfoqué como en diferentes secciones, una primera parte como de un contexto general. Vamos a hablar de qué es una colección biológica, vamos a hablar un poquito de la normativa que las reglamenta, una cosa muy general, pero también importante que sepamos que esta rama está normada acá en Colombia. Vamos ya luego a entrar a hablar más a profundidad de qué es el Registro Nacional de Colecciones, cuál es su función, cuál es la labor que desempeña actualmente. Y para finalizar, vamos a hablar un poco del procedimiento para el registro y actualización periódica de las colecciones biológicas en el Registro Nacional de Colecciones. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta parte del contexto general y sobre esto, digamos que quise empezar desde lo muy básico, teniendo un poco presente que en estos espacios de conversación, pues habemos personas que nos movemos un poco más en el tema de biodiversidad, pero hay otros que no, ¿cierto? La diversidad de museos es gigante y acá en este espacio hay personas que no necesariamente están relacionadas un poco con esto, entonces quise empezar porque logremos entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de una colección biológica, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de una colección, en general estamos hablando de un conjunto de objetos o de cosas que nosotros los seres humanos agrupamos, ¿cierto? De acuerdo a una afición o un interés que tengamos de manera particular. Y esos objetos a su misma vez van siendo clasificados y ordenados, ¿cierto? De acuerdo pues justamente a esa orden que nosotros hayamos definido. Entonces, como estamos viendo acá en la diapositiva, en estas imágenes, pues puede ser una colección de estampillas, de billetes, de monedas, de zapatos, de carteras, de cualquier objeto. Incluso pues acá en este espacio sabemos que hay
un montón de colecciones que incluso tienen una connotación patrimonial, de lo cual vamos a hablar también en el tema de colecciones. Entonces, cuando estamos hablando de una colección biológica, no estamos hablando de cualquier tipo de objeto, ¿sí? Sino que esos objetos como tal de colección son especímenes de la diversidad biológica, es decir, partes, productos o derivados de animales, plantas, hongos, microorganismos, material genético, ¿sí? Entonces, ahí es, digamos, una rama bien particular. Esos objetos son especímenes de la diversidad biológica. Estas colecciones se organizan de acuerdo a un criterio de catalogación, por un lado, que es como la asignación de un número de identificación único para cada uno de los ejemplares que componen esa colección. Y también esos ejemplares se organizan dentro de la colección a nivel de un orden taxonómico. Ese es el criterio que dentro de las colecciones usamos para organizar los especímenes, ese criterio taxonómico. ¿Listo? Cada colección la va a definir de acuerdo incluso del grupo biológico que se esté custodiando ahí dentro. Una característica muy particular de las colecciones es que como no estamos hablando de cualquier tipo de objeto, ¿cierto? Sino de especímenes de la diversidad biológica, que al ya, digamos, muchos de ellos haber sido sacrificados, entran en un proceso de descomposición, ¿cierto? Por lo tanto, deben aplicarse ciertas técnicas para evitar el proceso de deterioro celular. Esas técnicas las conocemos como eso, técnicas o métodos de preservación, y ellos van a variar en función del grupo biológico que estemos tratando o incluso de la parte del organismo que queramos conservar a largo plazo. Entonces, por ejemplo, para conservar el cuerpo completo de un animal vertebrado o invertebrado, podemos usar la técnica de conservación en líquido, mientras que para conservar muestras de plantas vasculares, por ejemplo, se va a usar otra técnica diferente que es el secado y el prensado. Pero a su vez, si yo quiero conservar, por ejemplo, tejidos o microorganismos, yo ya no aplico ninguna de estas técnicas, sino aplico una técnica de crioconservación o refrigeración, ya depende pues de lo que yo quiera conservar, ¿cierto? Entonces, digamos que básicamente estas tres características es lo que me va, digamos, a dar la definición de qué es una colección biológica. Y aquí entonces vamos a concluir que una colección dentro de las cuales están los museos de historia natural, básicamente son un conjunto de especímenes que están debidamente preservados bajo estándares de curaduría especializada para cada uno de los grupos biológicos que estén albergados en ella, los cuales deben estar debidamente catalogados, mantenidos y organizados taxonómicamente. ¿Listo? Eso es lo que acá a nivel de país se entiende por colección biológica, porque de hecho esa es la definición que encontramos en la normatividad colombiana que reglamenta las colecciones. Hablando un poco justamente de esta normatividad, les quería contar que ella nace más o menos en el año 2000 con la creación de un decreto que es el 309, que reglamenta la investigación científica en diversidad biológica. Ahí se reglamentaban muchas cosas, lo que eran los permisos de investigación científica en su momento, los permisos de importación y exportación, algo de acceso a recursos genéticos, y también había un acápite específico para reglamentar a las colecciones biológicas. En esa parte fue cuando por primera vez en este año se ordenó que en el país todas las colecciones biológicas que existen, incluidos los museos de historia natural, deben obtener un registro, deben registrarse, y que ese registro va a ser dado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí es cuando nace el Registro Nacional, en el año 2000. Esta normativa fue modificada 13 años después con el decreto 1375 del año 2013. O sea, ese 309 se dividió en 3 decretos diferentes y uno de ellos fue este, que específicamente ya reglamenta a las colecciones biológicas, incluidos los museos de historia natural. ¿Listo? Allí nos continúan delegando a nosotros como Instituto Humboldt la administración de esta herramienta del Registro Nacional de Colecciones. Su alias es el RNC, no el RCN. Suelen confundirse, no es lo mismo. Y aquí, digamos que en esta normatividad ya definen específicamente que el RNC
es una herramienta que ampara la tenencia legal de los especímenes que hay depositados en las colecciones biológicas. Es decir, que esta es como un instrumento que le da ese carácter de legalidad a las colecciones biológicas que se hayan conformado en el país. Este decreto, digamos que reglamenta varios ítems, como por un lado lo que es la administración y funcionamiento de las colecciones biológicas que haya pues, en el territorio nacional, establece cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen que tener los titulares de las colecciones biológicas, sean personas naturales o jurídicas, y establece el procedimiento para realizar el registro de la colección ante el Instituto Humboldt. Algo bien importante de la expedición de esta normatividad es que, digamos que se deja de manera explícita que las colecciones biológicas tienen gran relevancia e importancia para el país y para el mundo. Y esto es porque cumplen diversas funciones. Acá podríamos extendernos horas y horas para hablar de la importancia de las colecciones, pero en el decreto mencionan algunas. Entonces, pues por un lado, porque son depositarios de la información sobre nuestra biodiversidad, ¿cierto? A nivel nacional y global, porque son herramientas importantes para realizar procesos de investigación científica, básica y aplicada, ¿cierto? Para el modelaje ambiental, con los datos y los ejemplares provenientes de las colecciones, se pueden hacer proyecciones sobre la distribución en tiempo y a nivel, en análisis espaciotemporales sobre los especímenes a nivel nacional y global. También se pueden hacer ejercicios y tomas de decisiones más a profundidad, por ejemplo, a nivel de ordenamiento territorial. También son importantes porque contribuyen a la investigación científica responsable. Y esto es básicamente porque cuando hacemos uso de los especímenes que hay en las colecciones biológicas, estamos reduciendo la necesidad de hacer nuevas colectas en campo. Y esto es algo que muchas veces perdemos de vista, ¿sí? Entonces, ahí hay un punto muy importante con las colecciones. También porque básicamente son un insumo importante para fortalecer el inventario nacional de la biodiversidad y de los recursos genéticos. Pero acá, digamos que un ítem bien importante que siempre me gusta resaltar y que por eso en la diapositiva lo ven más grande, es que aquí en esta norma se deja explícito que las colecciones biológicas para Colombia son patrimonio nacional, ¿cierto? Por supuesto, esto le da, digamos que un estatus, por un lado, de gran relevancia, pero también esto le atribuye pues grandes responsabilidades, tanto a los titulares que administran las colecciones como a nosotros como usuarios de nuestras colecciones. Bueno, ahora veamos un poco, profundicemos un poquito más acerca del RNC, ya que ya sabemos de dónde nace y sabemos que las colecciones están reglamentadas. Acá en Colombia empezaron a fundarse colecciones biológicas, museos de historia natural, más o menos a comienzos del siglo XX. La primera colección que se conformó es la del Museo de Historia Natural o el Museo de La Salle, que está ubicado en Bogotá, que es administrado actualmente por la Universidad de La Salle, fundado por el hermano Apolinar María, un hermano lasallista, que junto con otros hermanos, el hermano Daniel y otros, fueron creando colecciones y museos a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, esa es la primera que se funda. De ahí en adelante, más o menos como hasta los años 60, hubo un crecimiento más bien lento. Fueron como principalmente algunas universidades que se animaron a tener herbarios, ¿sí? Pero pues más o menos desde el año, comienzos de los años 70 ya vemos un poco esa curva, esa que estamos viendo acá en verde, ¿cierto? Empiezan como ya a crecer un poco esa tendencia de fundar o de tener colecciones acá en Colombia. Pero miren que fue solo hasta el año 2000, con la creación del Registro Nacional de Colecciones, que es esa lineecita que están viendo en color naranja, que nosotros acá en Colombia logramos empezar a tener esa información en un solo lugar. ¿Cuáles son las colecciones biológicas que hay en el país? ¿Dónde están ubicadas? ¿Quién las administra? ¿Qué grupos biológicos custodian? ¿Cómo la puedo consultar? ¿Sí? Entonces, digamos que ahí eso marca como un hito bien, bien importante. Entonces, entendiendo hasta este punto que el Registro Nacional de Colecciones nace como una herramienta de tipo normativo, digamos que por su razón de ser, su función, su quehacer, en el tiempo no solamente se ha vuelto esa herramienta, digamos, de cumplimiento legal,
sino también un instrumento de gestión para las colecciones biológicas que hay en el país. Y eso es porque básicamente permite cumplir con estos propósitos que están viendo en la diapositiva. Por un lado, ayuda a consolidar el inventario de las colecciones biológicas nacionales, un poco lo que les mencioné en la diapositiva anterior, porque divulga la información general de las colecciones, y acá siempre resalto que es información general, porque cuando yo consulto el Registro Nacional, pues no tengo acceso al catálogo completo de la colección, ¿listo? Y hago siempre esa aclaración. Eso va a depender, o sea, el acceso a esa información va a depender si la colección biológica tiene los datos publicados, por ejemplo, a través del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el CIB Colombia, o si, por ejemplo, tiene el catálogo para consulta pública en una página web propia. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el RNC sí le funciona como un puente a cualquier usuario para poder ir y visitar ese repositorio de datos que tengan en cualquier otro lado, pero si no lo tiene, pues no se va a poder visualizar. Tercero, visibiliza y promueve el uso de las colecciones, y esto lo hacemos básicamente a través de la plataforma web del Registro Nacional, que ya les voy a mostrar un poquito más adelante. Y un cuarto ítem que hemos venido, digamos, empezando a dilucidar con el Registro Nacional es que sea justamente una herramienta que apoye el fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de nuestras colecciones y museos de historia natural. Sobre esto también voy a profundizar un poco más adelante. Entonces, ¿cómo es que el Registro Nacional de Colecciones visibiliza y promueve el uso de las colecciones? Justamente, como les decía, lo hacemos a través de nuestra plataforma web. Quienes no la conozcan, los invito a navegarla con mayor detalle y profundidad. Acá les dejo la dirección, es rnc.humboldt.org.co. Allí tenemos a disposición varias herramientas para consulta permanente, como lo son el directorio de las colecciones biológicas del país, el directorio de especialistas en taxonomía. Tenemos un mapa de ubicación de las colecciones biológicas y mostramos básicamente unas cifras que conforman el inventario básico de las colecciones que hay en Colombia. O sea, cada vez que ustedes entran a la página del RNC, tienen esas cifras actualizadas en tiempo real. Acá voy a hacerles una breve navegación para mostrarles cómo funciona el directorio de las colecciones registradas. Un segundo mientras carga el videito. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señora. Vale, gracias. Entonces, a ver, me devuelvo un poquitico acá para mostrarles bien. Entonces, listo. Cuando ustedes ingresan a la página del Registro Nacional, la dirección web que les di antes, encuentran en esta opción que es colecciones biológicas. ¿Listo? Allí dan clic, los va a llevar a una pestaña y acá deben ingresar a otra que es la lista. ¿Listo? Acá en esta lista pueden hacer una navegación para hacer una búsqueda rápida. Por ejemplo, si saben el número de registro de la colección específicamente, lo pueden buscar. Si saben quién es la entidad que es la titular de la colección, pueden buscar entonces cuáles son las colecciones que, por ejemplo, acá tiene la Universidad Javeriana. El nombre de la colección si lo sabemos, ¿cierto? Entonces también acá podemos hacer esa búsqueda directamente. Por el acrónimo, que es esa sigla que identifica la colección a nivel nacional e internacional, también si lo sé, lo puedo buscar. Y por una ubicación, ya sea a nivel de departamento o a nivel de municipio. Por ejemplo, aquí el departamento de Boyacá me muestra todas las que estén ubicadas allí, o a nivel de municipio, por ejemplo, Bogotá, ahí me va a mostrar las que haya. Bien, si yo ya encuentro la colección que quiera consultar acá, cogimos cualquiera, la número 1, dando clic en el botón de detalle, yo voy a ingresar a una ficha que me va a mostrar los datos del registro de esa colección. ¿Listo? Ahí están, digamos, esos datos que las colecciones nos aportan en el momento de registro, las subsecuentes actualizaciones, una descripción, cuáles son los tipos de preservación que se usan, los grupos y subgrupos biológicos, quiénes son los curadores, la ubicación de la colección, entre otras cosas, los datos del titular. ¿Listo?
Entonces, ahí digamos que puedo hacer esa consulta básica. Ahora, si lo que yo quiero ver es todo el RNC, pues básicamente esperen que acá pase un poquito rápido. En este botón de descargar lista detallada, yo voy a poder descargar un archivo así en Excel, a través del cual puedo hacer filtros específicos. Acá están, por ejemplo, en este archivo todas las colecciones registradas, y si yo necesito, por ejemplo, buscar colecciones que custodien un grupo biológico particular, pues puedo hacer el filtro específico para hacerlo. Por ejemplo, esto es útil si yo necesito hacer una consulta en una colección, por ejemplo, si quisiera buscar colecciones que custodien insectos, ahí está. Mamíferos, ahí está. O si quiero hacer depósito de material en esas colecciones. ¿Listo? Entonces, ahí está un poco, perdón. Esta herramienta del listado. Igual, como les digo, los invito a navegarla, consultarla. Está para consulta permanente. También tenemos el directorio de especialistas. Esta lista es construida a partir de la información que las colecciones nos reportan respecto a quiénes son los curadores. Allí en una parte del formulario se les pide que nos indiquen cuál es su especialidad a nivel taxonómico. Entonces, acá también tenemos un videito. Es una herramienta muy similar al del listado de las colecciones registradas. Está cargando. Ingreso por el mismo sitio, solo que le doy acá clic en directorio de especialistas. ¿Listo? Ahí me va a llevar directamente a ese listado, que ahí está un poquito lento el internet. Y vean que se parece muchísimo. Yo voy a poder hacer la búsqueda a nivel de experto por grupo, subgrupo biológico, si conozco el nombre del especialista y simplemente quiero ver si, por ejemplo, ya está en otra institución y poderlo contactar, su especialidad taxonómica, si quiero hacer la búsqueda por institución o por el nombre de la colección o el tipo de colección, o bueno, incluso a nivel de ubicación por departamento. Entonces, acá un ejemplo, si yo quisiera buscar un experto en líquenes, ¿sí? Entonces, aquí por su grupo biológico puse su grupo biológico, la especialidad de él es Cococarpia, ¿sí? Y acá yo le puedo dar clic en el botón de detalle y tengo los datos para poderme poner en contacto con ese especialista, si así lo requiero, a nivel de correo electrónico. A veces quienes quieren nos aportan también su perfil profesional en LinkedIn o en MinCiencias. Y también podemos descargar, perdón que se reprodujo otra vez. Podemos descargar la lista completa como lo vimos también para el directorio de colecciones registradas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, listo. Ahora también, como les mencionaba, a través del Registro Nacional logramos tener este inventario nacional de colecciones. Gracias a la existencia del RNC, hoy día sabemos que en el país hay 281 colecciones biológicas, incluidos museos de historia natural, somos un montón, que están custodiadas por 115 instituciones, entre personas naturales y jurídicas. También hay algunas colecciones que llamamos colecciones de tipo personal, pero pues la mayoría de ellas, casi todas son instituciones, son colecciones de personas jurídicas, principalmente universidades, pero también pues hay otras entidades como los institutos o centros de investigación, ONGs, jardines botánicos y demás que también tienen colecciones. ¿Listo? Estas colecciones están ubicadas en 27 departamentos del país, pero la mayoría de ellos están, digamos, ubicados en mayor representatividad en Bogotá, en el departamento de Antioquia y en el departamento del Valle del Cauca. Y ellas suman en total un aproximado de 8 millones de especímenes catalogados. Ahí hago la aclaración que esta cifra hace referencia a los ejemplares que tienen número de catálogo. Si hacemos zoom, digamos, a esa cifra de las 281 colecciones, lo que podemos ver a través del Registro Nacional es que nuestras colecciones son muy variadas, ¿sí? Y son justamente variadas en función a que custodiamos biodiversidad, ¿cierto? Por eso se llama biodiversidad, es muy diversa, ¿sí?
Entonces, aquí justamente lo que vemos es que más de la mitad de las colecciones, casi el 60%, son de dos categorías, que son colecciones zoológicas. Ahí incluimos solo las colecciones que tienen o custodian animales, ya sea vertebrados o invertebrados. Y botánicas, que custodian material vegetal, principalmente lo que conocemos como herbarios. Pero también tenemos otras categorías. En tercer lugar están las colecciones de microorganismos o lo que denominamos ceparios. Le siguen las colecciones vivas que se registraron anteriormente con el decreto 309 que les mencioné antes, con el decreto del 2000, como zoológicos, acuarios y jardines botánicos, aún están aquí en el registro nacional. Las colecciones también que denominamos desde el RNC colecciones mixtas ocupan el antepenúltimo lugar. Y aquí las denominamos mixtas porque son justamente tipo museos de historia natural, donde ellas en un solo registro integran todas las subcolecciones. Entonces, en este tipo de colecciones se albergan muchos grupos biológicos y no las podemos clasificar como en uno solo, porque tienen herbario, todas las colecciones zoológicas las integran ahí, incluso algunos museos tienen dentro hasta ceparios. Entonces, así denominamos las mixtas. En penúltimo lugar están las colecciones de tejidos y en último encontramos los fungarios, que son colecciones que custodian hongos. ¿Listo? Si hacemos un zoom, por ejemplo, a lo que son las colecciones botánicas, lo que vemos es que incluso ellas mismas son bastante heterogéneas, porque en ellas no solamente custodiamos material vegetal, o sea, plantas vasculares y no vasculares, sino que también hay otro tipo de material como líquenes, hongos y algas. E incluso, pues, acá en el país tenemos colecciones bien especializadas, como son las silotecas. Ellas son colecciones especializadas en conservar muestras de madera. Entonces, digamos que hasta este punto, un poco como esa función más misional del Registro Nacional, ¿cierto? En consolidar esa información de las colecciones biológicas que hay en el país y su información asociada y cómo ella nos sirve también para sacar unas cifras a nivel de Colombia, ¿cierto? Pero también, como les mencioné en una diapositiva anterior, de manera reciente, hace algunos años, el Instituto Humboldt ha querido empezar a pensar en el registro nacional, como que el registro vaya un poquito más allá también, y no sea solamente esa herramienta de tipo normativo, sino que también pueda ser esta palanquita que ayude a que las colecciones biológicas se fortalezcan en algunos aspectos. Es por esto que desde el año 2019, inicios del 2020, el Registro Nacional, como líder de la iniciativa, generó una alianza estratégica con el equipo de colecciones biológicas del Instituto Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional para realizar una serie de talleres anuales dirigidos específicamente a las colecciones biológicas registradas en el RNC y que básicamente, digamos, cumplieran con algunos criterios que en su momento se tuvieron en cuenta y se capacitó en su momento lo que fueron los herbarios y colecciones zoológicas de vertebrados e invertebrados. La finalidad de estos espacios era básicamente o es llevar a cabo una transferencia de capacidades a nivel técnico, científico y operativo, buscando justamente que quienes laboran en las colecciones, los curadores principalmente, tengan mayores herramientas para llevar un mejor manejo integral de las colecciones biológicas. Entonces, digamos que estos talleres han sido más bien intensivos, de 5 días, donde hemos estado inmersos en este tema de manejo de colecciones y allí hemos hablado, como les digo, si hablamos de manejo, pues es una rama demasiado amplia, hay que empezar a desglosarla, pero entonces integramos algunos temas como lo que tenía que ver con gestión-administración, entonces ahí hablamos de aspectos normativos, es decir, las colecciones que tienen que tener en cuenta a la hora de recibir material, qué le da la trazabilidad legal a los especímenes, entonces ahí hablamos de permisos, de recolección, de contrato de acceso a recursos genéticos, que hay que tener en cuenta para hacer, por ejemplo, préstamos o intercambios a nivel internacional. Entonces ahí hablamos de permisos de importación y exportación que se deben tramitar ante autoridades ambientales como Ministerio, como la ANLA. Hablamos también del Registro Nacional de Colecciones, por supuesto, y abordamos una temática que se llama pues, el Índice de Salud de Colecciones Biológicas,
vemos cómo la podemos aplicar justamente para identificar el estado actual en el cual se encuentra nuestra colección y al mismo tiempo poderla proyectar en el tiempo, ya incluso con cifras, con estimados, para poder, digamos, hacer una planeación mucho más estratégica de hacia qué acciones debemos plantear planes para las colecciones, justamente para llevarlas a un mejor estado de curaduría y de conservación. Hablamos también de manera amplia de qué involucra la curaduría, buenas prácticas a nivel de curaduría, es decir, qué debo tener en cuenta desde que el ejemplar viene de campo, ¿cierto? Desde que yo lo recolecto con esa información, los métodos de preservación hasta que yo lo llevo a la colección y ya posteriormente lo ingreso. Entonces, todas esas prácticas que debemos tener en cuenta para el adecuado manejo del ejemplar. Por supuesto, de la información asociada, porque un ejemplar sin información asociada pierde valor científico. Entonces, cómo hacemos adecuado manejo de esa información a través, por ejemplo, del uso de herramientas o bases de datos especializadas en manejo de colecciones como Specify. Entonces, esto es un breve resumen de lo que aborda ese taller, pero pues ha sido un espacio bien enriquecedor para las colecciones que han podido participar. Y hemos contado también con la participación de otras instancias que nos han permitido enriquecer estos talleres, como pues la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Universidad CES y la Universidad Militar Nueva Granada, pues que han hecho parte también del equipo de docentes junto con los integrantes de la alianza. Por el momento, hemos logrado capacitar a 94 colecciones ubicadas en 25 departamentos del país y custodiadas por 53 instituciones. Es decir, digamos que hemos logrado cubrir un buen porcentaje de las colecciones que están registradas y en este momento el Registro Nacional está migrando esta iniciativa a crear, digamos, a crearla y a manejarla ya a través de un curso virtual. Estamos yendo hacia allá justamente con la finalidad de propender porque haya un mejor y mayor acceso a estos espacios de capacitación para las colecciones biológicas que están registradas. Entonces, bueno, hasta ahí un poquito de qué es el Registro Nacional, a qué se dedica, ¿cierto? ¿Cuál es su labor, su función básica? Y ahora quiero hablarles un poquito como de esos requisitos para realizar el registro y la actualización de colecciones en el RNC. Arranquemos por ver algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. Y esto es algo que nos gusta resaltar en los momentos en los que tenemos la oportunidad de conversar, cuando a nivel institucional o a nivel a veces personal se tienen iniciativas de crear colecciones o museos. Entonces, siempre debemos partir del hecho de lo que yo les mencioné anteriormente. Las colecciones biológicas, como otras tantas que hay en el país, son patrimonio de la nación. Y eso, como lo hablábamos, les da un estatus supremamente importante. Entonces, aquí el mensaje es, cuando haya una iniciativa de crear una colección biológica, un museo de historia natural, debe primero hacerse todo un proceso interno a nivel directivo para que haya un reconocimiento institucional de esa nueva unidad, digamos, que se está creando dentro de la institución. Digamos que históricamente, ¿qué es lo que ha venido pasando siempre? Y es que las colecciones se crean por iniciativa personal, ya sea de un investigador, de un docente o de un grupo de investigación, en el cual pues ven que el hecho de crear una colección biológica pues les aporta muchísimo en sus procesos investigativos, ¿cierto? Y eso está muy bien. Pero el tema es que aun cuando esa iniciativa, digamos, nazca de algo más particular, debe llevarse hacia lo general. Y entiéndase lo general hacia lo directivo, ¿cierto? Entonces, estas directivas, quienes son los que principalmente dan los recursos, destinan los recursos de las instituciones, pues estén de acuerdo con la conformación de esa colección, viendo básicamente 3 puntos muy importantes. Primero, que la creación de ese museo, de esa colección, esté completamente alineado con la misión, la visión y los objetivos de la institución, ¿cierto? Que vaya muy en línea con su quehacer diario. En algún momento nos pasó que efectivamente, pues, llegan a registrar una colección y pues
Realmente la colección no tenía absolutamente nada que ver con lo que hacía la institución titular, ¿sí? Entonces, en ningún momento nos pudieron explicar, de hecho, como por qué ellos querían o necesitaban tener una colección biológica. Entonces, es muy importante esa alineación con los objetivos institucionales. De otro lado, el tema de la sostenibilidad y los recursos. Yo creo que eso es algo que suele ser tal vez muy transversal al tema de patrimonio, al tema de los museos en general, y pues el área de las ciencias naturales no está muy alejado y pues el tema de los recursos para mantener colecciones es limitado, ¿cierto? Entonces, que cuando una institución decida crear una colección o un museo, pues tenga claro el tema de la sostenibilidad, es decir, la asignación de recursos a nivel de infraestructura, materiales, equipos, personal que va a estar a cargo de esa colección. Nuevamente haciendo el llamado de que no estamos administrando cualquier cosa, donde podamos decir en 10 años ya esta colección, no, ya no nos interesa, no, el profesor que tenía la colección ya se fue, ya no tenemos quien la tenga, ¿qué hacemos con ella? ¿La botamos a la caneca? No, no puede pasar, ¿cierto? Entonces, bajo ese escenario, pues es importante ver el tema de sostenibilidad. Y de otro, pues que efectivamente haya un compromiso desde las directivas de asumir la administración de este patrimonio nacional a lo largo del tiempo. Las colecciones biológicas deben ser pensadas desde su conformación para mantenerse incluso durante siglos, ¿cierto? Y eso creo que todos estamos de acuerdo acá, hablando de museos y todo este tema patrimonial. Entonces, esas son, digamos, las cosas que se deben tener súper en cuenta en el momento en el que estamos hablando de ese reconocimiento institucional. Y de otra parte, pues también si estamos hablando de patrimonio, pues el patrimonio es de todos, ¿cierto? No es de una persona particular, no es privado. Y por eso, entonces, debemos tener en cuenta que las colecciones y los museos deben estar abiertas para el uso de cualquier persona interesada a nivel de investigación, a nivel de educación, de lo que sea necesario. Acá este puede ser un punto obvio, pero lo traigo a colación porque justamente nos ha pasado y es otro criterio a tener en cuenta, pues que haya una colección para registrar. ¿Sí? La colección biológica debe conformarse como tal para poder entrar a ser parte del registro nacional. Ya nos ha pasado que hay de pronto confusión respecto a, venga, pero yo primero me registro ante el RNC y luego sí creo la colección. No, primero conforme la colección y luego sí viene ante el registro nacional. Y conformarla incluye ese aval institucional que les mencioné anteriormente. ¿Listo? Cuando el RNC justamente recibe las solicitudes, pues verificará que efectivamente se cumpla con que lo que están buscando registrar sea una colección biológica. Bueno, entonces hablando un poquito del proceso para el registro. Entonces, acá es importante tener presente que el registro se realiza completamente en línea y esto pues está conforme a los lineamientos normativos donde nos indican a nosotros como Instituto Humboldt que el proceso debe estar habilitado para hacerse así en línea. Para poder ingresar a hacer el proceso, la institución titular o el titular debe tener credenciales de acceso, es decir, un usuario y una contraseña. ¿Listo? Para eso, entonces, cuando ya se tengan, hay una guía que está disponible para consulta permanente a través de la página web del Registro Nacional. Ahí están todas las indicaciones de cómo solicitar credenciales, de cómo ingresar a hacer el registro de una colección, de cómo hacer la actualización, está todo ahí el paso a paso detallado. Una vez se lea esa guía, ya como teniendo claro el procedimiento, ya se puede ingresar con las credenciales que se tengan asignadas a diligenciar el formulario. Acá se me olvidó hacer una aclaración importante y es que esas credenciales se asignan por institución, no por colección. ¿Listo? Bueno, entonces se debe como diligenciar este formulario y anexar la documentación que se requiere. Ya ahorita les digo cuál es la documentación que se requiere para el proceso. Cuando ya diligencian el formulario se debe enviar y cuando ya se envía le llega al administrador del Registro Nacional para evaluación. ¿Listo? Eso entra en un proceso de verificación, que la documentación esté conforme, que la información aportada en el formulario esté completa. En caso que se requiera hacer algún ajuste o modificación,
la solicitud es devuelta nuevamente a la colección y al titular para que se hagan los ajustes correspondientes. ¿Listo? Una vez ocurre todo ese proceso y ya digamos que todo esté conforme, el RNC puede, digamos, aprobar la solicitud, caso en el cual va a emitir un certificado de registro. ¿Listo? Y ese es el documento que básicamente le da el aval y la constancia de que es una colección debidamente registrada, por lo tanto una colección debidamente constituida. Una vez el proceso es aprobado ante el RNC, automáticamente esa colección entra a ser parte de la lista de colecciones biológicas nacionales que les mostré anteriormente en unas diapositivas. Entre la documentación que se requiere para el proceso, pues es esta. Entonces, por un lado, cuando se trata de una persona jurídica, el certificado de existencia y representación legal, que tenga fecha de expedición no mayor a 3 meses, un certificado de autodeclaración, que es un formato que está disponible para descarga a través de la misma plataforma del Registro Nacional. Simplemente se descarga y se diligencia con los datos de la colección a registrar y también tiene que tener fecha de suscripción no mayor a 3 meses. Este certificado va firmado por el representante legal de la institución titular. Copia del documento de identidad del representante legal, el documento de obtención legal de los especímenes, y esto pues ya les voy a mostrar en una diapositiva posterior. Acá les explico un poquito por qué. Si ustedes recuerdan en unas diapositivas anteriores donde les mencioné la norma, cómo define el registro nacional, es una herramienta que ampara la tenencia legal de los especímenes que hay en las colecciones. En la norma se menciona que las colecciones deben recibir el material refiriéndose a los especímenes legalmente colectados, ¿cierto? Entonces, ejemplares que hayan sido recolectados sin permiso no deberían recibirse en las colecciones y por lo tanto, pues si no se tienen esos documentos, las colecciones no pueden legalizarse ante el Registro Nacional. Entonces, eso es un punto que el RNC debe evaluar en los procesos de registro y de actualización, que esos especímenes que se están integrando estén legalmente colectados. Deben, digamos, también aportar el documento de creación de la colección, que es justamente ese documento que da la constancia de lo que yo les mencioné en la diapositiva, en 2 diapositivas anteriores, respecto a esa, digamos, ese check, esa viabilidad a nivel institucional sobre la conformación de esa colección. ¿Listo? Que nos dé constancia que no es el profe o el investigador que está diciendo, listo, yo quiero crear una colección aquí en la Universidad Nacional, yo solito, sino que efectivamente la institución haya dicho, estoy de acuerdo y yo estoy creando una colección dentro de mi institución y básicamente aquí le estoy diciendo cuáles son sus objetivos, cuál es la justificación para su creación, cómo se llama la colección, cuál es su acrónimo y cuáles son, digamos, esos recursos con los cuales cuenta actualmente esa institución para mantener la colección a largo plazo. Y por último, un protocolo de manejo, ¿listo? La norma de colecciones también nos menciona que las colecciones biológicas deben contar con un protocolo de manejo y un reglamento interno. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito también de eso. En cuanto a los documentos de obtención legal de los especímenes, pues ellos varían mucho, varían en función de la finalidad con la cual hayan sido recolectados los especímenes, pero también varían en función de la fecha en la cual haya sido recolectado el ejemplar. Entonces, acá estos son algunos de los documentos que acreditan la obtención legal. Normalmente y actualmente casi todos los especímenes están amparados por lo que denominamos los permisos de recolección de especímenes, ya sea con fines de investigación científica o con fines de elaboración de estudios ambientales. La mayoría de colecciones reciben material proveniente de ese tipo de permisos. También los contratos de acceso a recursos genéticos que otorga el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, u otros como documentos de depósito temporal o definitivo que son derivados de incautaciones, decomisos u otros que son emitidos por las autoridades ambientales. Es decir, las autoridades ambientales en el ejercicio de sus funciones, cuando decomisan o incautan algún tipo de material, si ellos lo consideran pertinente, se lo pueden entregar a una colección biológica. Y en ese caso, pues la colección debe quedarse con ese documento que respalda que fue la autoridad quien le entregó ese ejemplar.
O también otro documento que le da esa trazabilidad es el documento de depósito que hayan sido realizados por los institutos de investigación adscritos o vinculados al Ministerio de Ambiente. Lo que son, de acuerdo a la norma vigente, lo que son los institutos de investigación tipo Instituto Humboldt, Instituto Sinchi, IAP, INVEMAR, el IDEAM, el Ministerio, no requieren de la obtención de permisos. Las demás autoridades ambientales tipo corporaciones autónomas regionales, parques nacionales, no requieren permiso para recolectar especímenes para cumplir, digamos, sus funciones, ¿cierto? Entonces, digamos que en esos casos, esas entidades tienen que dejarle a la colección un documento que dé constancia de que ellos fueron quienes depositaron ese material que va a quedar en la colección para que, pues, digamos, la colección pueda tener esa trazabilidad legal. En cuanto al protocolo de manejo, como les mencioné anteriormente, la norma nos dice que las colecciones deben tener el protocolo, entonces es un documento que también el RNC pide en el momento de registro y según la norma, este protocolo se debe elaborar a partir de los términos de referencia que para tal efecto emita el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Infortunadamente, a la fecha, estos términos de referencia no han sido emitidos por parte del Ministerio, pero pues entre tanto, nosotros hemos elaborado desde el instituto un documento que tiene, digamos, una propuesta técnica de este protocolo, pues no del protocolo, de los términos de referencia, y digamos es el que les compartimos a las colecciones o a los museos que se quieren registrar para que a partir de ellos se orienten y construyan pues su propio documento, ¿listo? Este protocolo incluye algunos capítulos como lo que es la política de la colección biológica, donde ahí pues la colección debe incluir lo que es la misión, la visión, los objetivos, una estructura organizacional, un reglamento interno, una estrategia de producción, comunicación del conocimiento, divulgación y educación, ¿sí? Y otros capítulos que ya están asociados a procedimientos particulares de los protocolos que tienen que ver con conservación preventiva, ¿cierto? Entonces ahí se tiene que identificar cuáles son los agentes de deterioro que afectan a la colección, los procedimientos para detener esos agentes, la periodicidad y los roles que hay dentro de la colección para llevar a cabo esos procedimientos. También los procedimientos de curaduría, de depósito del material, de uso, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos, digamos, esta referencia al uso de material, nos referimos a cómo van a ocurrir esos procesos de préstamo de material, de consulta, de intercambio, ¿cierto? De material, para permitir lo que les mencioné anteriormente, que las colecciones estén abiertas para cualquier interesado. Procedimientos de gestión de la información, entonces cómo van a ocurrir esos procesos de sistematización de la información, de publicación de datos, de actualizaciones ante el registro nacional, de actualizaciones taxonómicas, entre otras cosas. Y por último, se les pide un plan de prevención, emergencia y contingencia, que en el caso pues, de las, digamos, instituciones o de las personas jurídicas, digamos, pueden adaptar ese plan de prevención institucional a la colección biológica, siempre y cuando pues también se integren esas particularidades de la colección. Bueno, importante mencionarles aquí también, pues que de acuerdo a lo que nos dice la norma también, las colecciones deben actualizarse de manera periódica en el registro nacional. El RNC pide esta actualización cada 2 años. El proceso es básicamente el mismo, ¿cierto? Se ingresan con las credenciales previamente asignadas, se debe diligenciar un formulario, se debe adjuntar una documentación, esto nuevamente entra a evaluación, y una vez aprobado el proceso, pues aquí ya no se entrega un certificado de registro, sino una constancia de actualización, ¿listo? Y nuevamente, una vez la colección actualiza esa información, pues queda actualizado en el listado de colecciones biológicas de la página web. Aquí la documentación es muy parecida, la diferencia es que aquí no se presentan el documento de creación y el protocolo de manejo, porque pues eso se presenta solamente en el momento de registrar la colección la primera vez. Y en cuanto a los documentos de obtención legal de los especímenes, pues se tienen que presentar son los documentos que acrediten esa procedencia legal de los ejemplares nuevos que ingresen, ¿sí? Entonces, si por ejemplo la colección se registró diciendo, yo tengo 100 ejemplares de app en el momento del registro,
2 años después va a actualizar y ahora me dice, yo ya no tengo 100 especímenes de aves, sino 150. Entonces tiene que presentar los permisos de los 50 nuevos que está incorporando al registro. ¿Listo? Ya lo demás no se evalúa porque pues se evalúa en el momento que se registró la colección. Entonces esa es la documentación. Creo que hasta aquí llega, sí. Hasta aquí entonces les quería presentar un poco una perspectiva general de qué hace el Registro Nacional, cómo las colecciones pueden hacer parte de él. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y muy atenta a sus inquietudes. Muchísimas gracias, Erika. Y bueno, ya tenemos una primera pregunta de Erika. Erika Alejandra. Muchísimas gracias, Erika. Buenos días todavía. Yo me comunico, me vinculo a esta conversación muy interesante desde el proyecto Museo Afro de Colombia. Nosotros somos un equipo que busca crear en el país el primer museo afro de carácter estatal, nacional, y para esto, como un ejercicio curatorial, hemos pensado y queremos hacer una colección botánica específicamente de hierbas de azotea, eh, muy anclados con la idea de generar un museo vivo. eh, pues buscamos también que sus colecciones posibiliten como el acercamiento de las personas a las mismas, que refleje también las cotidianidades de la población negra de diferentes partes del país. Y entonces hemos acogido esta idea de las hierbas de azotea como una posible colección botánica del mismo. Eh, de acuerdo con lo que has expresado, pues encuentro como este sentido de lo patrimonial pues es bien importante en los procesos de registro y me imagino de armar también las colecciones biológicas. Y entonces en ese caso nosotros estamos como en este punto cero con una intención y, por ejemplo, las hierbas de azotea legislativamente no hay algo como que las ampare como patrimonio de la nación y demás, sin embargo, pues están como dentro de los derechos culturales de las poblaciones, su preservación y demás. Y entonces ante esto yo me quedo con la duda, ¿cómo iniciar de cero un proceso? Y si esto, tal cual como lo expongo, eh, sería, obedecería como a todo este armazón que hay sobre las colecciones biológicas. Listo, Erika. Muchas gracias por tu pregunta, muy interesante y muy compleja, porque tiene muchos matices. Y es bueno. Por un lado, te quería hacer como una precisión y que tú me aclares. ¿Estamos hablando de una colección viva o un herbario? Una colección viva. Bueno, importante aclarar acá que actualmente bajo la norma vigente, como les mencioné, hubo una norma en el 2000 que se modificó en el 2013, ¿cierto? De la norma vigente del 2013 que actualmente nos regula, no permite el registro de colecciones vivas, no preservadas, que es el caso tuyo, tipo un jardín botánico, ¿sí? Entonces, cuando yo les presenté la diapositiva donde estaban los tipos de colecciones, efectivamente hay colecciones vivas, pero como se los aclaré en su momento, fueron colecciones que se registraron con el decreto del 2000, con el 309, porque en ese momento ellas entraban dentro de ese marco regulatorio. Actualmente no, ¿sí? Entonces, digamos que este tipo de colecciones ya no entran dentro de este instrumento del Registro Nacional. Pero atendiendo un poquito como a tu inquietud, también yo te hago ahí una sugerencia, y es que, bueno, esto evidentemente, dependiendo del alcance que le quieran dar ustedes, puede estar ya más regulado por la norma que regula los jardines botánicos, ¿sí? Y en ese caso, digamos, los jardines botánicos, como colecciones vivas, tienen, digamos, un marco regulatorio que ya es, digamos, enmarcado dentro de las autoridades ambientales del territorio, corporaciones autónomas regionales, ¿cierto? Entonces son ellas las que directamente, digamos, reglamentan eso y le dan como los permisos de funcionamiento a estas instancias, ¿cierto? Entonces ahí mi sugerencia es justamente que puedas hacer la consulta. ¿Tú dónde estás? ¿En qué región del país? Estoy en Bogotá, pero el museo va a quedar en la ciudad de Cali. En ese sentido, hemos iniciado pues, estos diálogos con la entidad ambiental
del lugar que es el Dagma, y justamente entonces ellos hacen la presentación como de una lista bien acotada de vegetación que puede estar como en los jardines de la ciudad y demás. Por ejemplo, Ujú. lo que nosotros queremos no podría estar de acuerdo con ese marco como reglamentario en los exteriores del museo, que es donde estamos haciendo como la proyección de este, de este lugar pues de colección viva. Sí, ok, entiendo. Sí, pero entonces básicamente, digamos que ahí te toca es, digamos, ver qué autorización o qué tendrás que hacer con el DACMA específicamente, ¿sí? Porque como te digo, digamos, por este lado del registro nacional, no, digamos, no corresponde la herramienta, ¿cierto? Y ahora también lo que te digo, eso también va a depender mucho de lo que tú dices, como de la especie. Entonces ahí, digamos, la autoridad ambiental también tendrá ciertas consideraciones porque pues ahí varían en función de si son especímenes silvestres o son cultivados, o sea, como cuál es el origen de ese material y demás. Entonces ahí digamos que tendríamos ya que hacer una consulta directamente con quien regula eso, que es el DACMA, que tiene la competencia en el área donde va a quedar pues, la colección. Vale, Erika, muchísimas gracias. Vale, a Erika, a ti por la pregunta. Muchas gracias, Erika. Y Erika, tenemos entonces la pregunta de Andrés Orejuela. Yo creo que no voy a alcanzar a preguntar. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. ¿Ya? Sí, Buenas tardes. ¿me Hola. oyen? Hola, muchísimas gracias por la charla, muy interesante todo. Eh, bueno, nosotros en la universidad donde yo estoy vinculado ahora estamos tratando de conformar las colecciones biológicas del departamento, digamos, de biología de la universidad, que es relativamente reciente. Hemos ya avanzado, digamos, con este tema de crear las colecciones a nivel interno en la universidad. Hemos trabajado en la reglamentación también de esas colecciones a nivel interno, o sea, la creación ya existe. Tenemos escrito el protocolo de manejo, pero las colecciones biológicas pues son de varios niveles, ¿no? Son zoológicas, son botánicas, son microbiológicas, son fungario, son varias, porque es para todo un departamento de biología. Entonces, no sé, cómo hemos tenido algunos inconvenientes de poner de acuerdo a todo el mundo un poco para hacer los protocolos internos de manejo de todo esto. No sé si ustedes hoy en día recomiendan hacer registros de colecciones independientemente o como universidad sea mejor crear toda la colección biológica de una vez. Esa es mi primera pregunta. No sé si... Claro, Andrés, muchas gracias por tu pregunta. Muy buena porque esa suele ser también un punto ahí sobre lo cual suele haber inquietud y la respuesta es, el RNC respeta mucho la autonomía institucional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que nosotros no les decimos directamente, oiga, usted tiene, no sé, 10 colecciones todas de grupos biológicos distintos, unifíquelas y registre todo en uno solo, no, porque eso depende muchísimo de justamente las decisiones que se hayan tomado a nivel interno. Muchas veces las instituciones ven de forma más estratégica dejar las colecciones separadas por temas de asignación de recursos, ¿sí? Separar los recursos para cada una, mientras que otras dicen no, es mejor tener una sola porque no queremos un desgaste administrativo para tener 10, tengamos solo una. Eh, pero acá, ¿cuál es la recomendación? Primero, justamente, partir de cuál es la perspectiva a nivel de la política que se está pensando para las colecciones y cada una de ellas. Como les mencioné dentro del protocolo, y es una parte que debe ocurrir dentro de la planeación de la conformación de la colección, es eh, cuál va a ser como ese horizonte de manejo, es decir, hacia dónde vamos con una misión, con una visión, con unos objetivos, hacia dónde se proyecta la colección a largo plazo. Entonces, si finalmente todas las colecciones van a lo mismo y son lo mismo, pues probablemente tenga sentido que todas se integren en un solo registro, ¿cierto? Mientras que por el contrario, no sé, te voy a dar un ejemplo cualquiera. Una colección zoológica, ustedes pueden decir, aquí vamos a integrar vertebrados en vertebrados y esta colección va a tener fines
investigación científica básica, punto, y docencia, por darles ese ejemplo. Mientras que tienen un cepario, una colección de microorganismos que tiene una finalidad de hacer estudios de bioprospección. Son cosas que se enmarcan dentro de cosas distintas, donde, por ejemplo, lo que tiene que ver con zoología no tiene nada que ver con bioprospección desde la perspectiva institucional, mientras que el cepario sí. Entonces, en ese sentido, ustedes podrían pensar, sí, son cosas diferentes, separamos los registros. ¿Sí? No sé si con eso haya respondido a tu pregunta. Entonces, un poco Sí, ver hacia dónde están mirando todas para poder decir si somos lo mismo o no somos lo mismo. sí me respondiste en el sentido de que, bueno, tenemos que consultar mucho más si realmente todas estas colecciones vamos a querer tener el mismo fin, ¿no? Exacto. Pero una cosa muy interna. Voy a tomar una segundita pregunta así rapidito. Tú dijiste primero se crean las colecciones, luego se avalan institucionalmente y luego se vale RNC. Crear las colecciones implica que tengamos especímenes legalmente recolectados, ¿cierto? Una cosa es el permiso de recolección de especímenes de vida silvestre, digamos, especímenes de plantas, en el caso mío. Eh, Solamente con el permiso ya son legales. La movilidad, por ejemplo, es necesaria tener algún registro de movilidad. Ha sido también difícil recoger entre las diferentes colecciones. Bueno, sus mariposas usted las colectó legalmente, sus plantas fueron recolectadas legalmente. Sí, hay un permiso de recolecta, pero no hay una movilidad. Mi pregunta es esa y un poquitico si puede haber un acompañamiento de pronto más cercano del RNC para resolver todas estas cositas para uno poder. Lo digo porque institucionalmente ya ha pasado que se ha intentado hacer el registro y no se ha logrado en años anteriores. Entonces, esta vez queremos hacerlo de verdad y nos enfrentamos siempre a este tipo de problemas donde no sabemos muy bien a quién acudir. Bueno, ahí sobre la movilidad te aclaro dos cosas. Los permisos de recolección que otorgan las autoridades ambientales ya dan la autorización de movilización, ya está incluido la autorización de movilizarlo. Entonces, cuando un investigador lo recolecta en campo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hablando del permiso marco, ¿no? Acordémonos que los permisos de recolección con fines de investigación tienen dos modalidades. El permiso marco, que se otorga a la institución, ¿cierto? Y como ese permiso marco no tiene incluidos proyectos específicos, antes de que se vayan a campo le tienen que avisar a la autoridad ambiental que se van a campo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que les funciona para movilizar los especímenes cuando van a recolectarlos? El permiso marco y la carta o el oficio donde le hayan informado a la autoridad ambiental que van a ir a campo y van a recolectar material. Eso ya sustenta ante cualquier entidad que les requiera el permiso de movilidad. Hay una parte donde en el permiso les dice, este permiso ampara la movilización dentro del territorio nacional. ¿Listo? Entonces, esa parte. Cuando ya estamos hablando de especímenes de colecciones biológicas, cuando son especímenes que ya están dentro de la colección y la colección está debidamente registrada ante el RNC, el certificado de registro es el que les avala la movilización. ¿Listo? Entonces ahí no tienen que sacar ningún tipo de salvoconducto adicional para poder movilizar el material, no debe haber ningún tipo de inconveniente sobre ese aspecto. ¿Listo, Andrés? No sé si respondí a tu pregunta. Yo creo que sí. Digamos, Para poder seguir con la siguiente pregunta, te quería pedir, Erika, si es posible dejar de compartir pantalla para que ya nos veamos más grandes todos. perdón. No, y yo me di cuenta después. Y sigue Zaira Cuero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tengo pues tres preguntas puntuales. Lo que pasa es que yo actualmente pues trabajo en la Universidad Inca y pues manejo la colección de acá de la universidad. Y voy a hacer la actualización, pero hay algo que me piden que son como la legalidad de los individuos. Y en lo que he consultado yo de los documentos, me doy cuenta que hay algunos especímenes de la colección que los donaron empresas que estaban, digamos que para hacer esa colecta,
Entonces, tiene como un permiso de la CAR. Entonces, mi pregunta es, ¿ahí tiene, de igual manera, y eso tiene que tener como el permiso o simplemente por estar, digamos, amparadas con esa autoridad ambiental es suficiente? Vale, Zaira, sí. Cada vez que a una colección le entregan en depósito el material, tiene que pedirle copia al depositante de ese permiso, ¿cierto? Entonces, en este caso, la empresa de consultoría tenía que haberles dejado la copia de esa resolución que dio la CAR para recolectar, porque ese es finalmente el soporte que tiene la institución, en este caso la Universidad de Inca, para presentar esta documentación ante cualquier ente de control y para hacer también igual el proceso ante el Registro Nacional. Entonces, ahí es importante separar las cosas, ¿cierto? Entonces, hay material que a veces las mismas instituciones, en el caso tuyo la Universidad de Inca, tiene un permiso marco que otorgó la ANLA, ¿cierto? Los profesores vinculados Sí. a ese permiso marco pueden ir a recolectar material vegetal por todo el país, ya en el marco regulatorio de ese permiso marco, pero los profesores que están dentro del permiso marco. Cuando les traen material externo, por ejemplo, en este caso de consultoras, el permiso de la INCA no puede soportar la trazabilidad legal de lo que recolectó una empresa de consultoría. La empresa de consultoría tiene que traerte el permiso que ella le dio, la autoridad, para hacer esas actividades de recolección. Y siempre tienen que pedir esos permisos de soporte, la copia para tenerlo en la base de datos y poder hacer todo el proceso ante el Registro Nacional y ante cualquier autoridad que les requiera esa documentación. Ok, bueno, mi segunda pregunta con esto. Yo tengo entendido pues que esto de los permisos empezó como a implementarse, o no sé si no tengo bien claro, a partir del 2013 y fue modificado en el 2015. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los individuos que están depositados en la colección? Pero, un ejemplo, tengo individuos de 1992, 94. Entonces, ¿qué pasa con esos individuos? ¿Cómo legalizo esos individuos? Vale, Sara, hay dos cosas importantes. Primero, lo que pasa es que eso no se sabía mucho. De hecho, creo que hasta ahora, en esta época, es en la que la mayoría de investigadores ya tienen más en el radar este tema legislativo sobre la necesidad de tener permisos de recolección, pero desde los años 70, 72 existen los que se denominaban los permisos de casa científica, ¿sí? Y los permisos, tratándose de flora, permiso científico de flora, ¿sí? Son más Ok, antiguos los de flora. Entonces, digamos que en el país existía un marco regulatorio en ese aspecto y por lo tanto sí tenía que haber un documento que avalara la trazabilidad legal de esos ejemplares. Ahora, claro, teniendo un poco la perspectiva de que en el país no se tenía como tan claro el asunto sobre estos temas, en el país ya han habido 3 amnistías para que las colecciones biológicas legalicen el material sobre el cual no han tenido permiso, por X o Y motivo, por desconocimiento o demás. La última fue en el 2019. Ocurrió con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, la ley 1955, en el artículo 6, junto con el tema de acceso a recursos genéticos, dieron una amnistía para que las colecciones biológicas que no se hubieran podido registrar o que ya estuvieran registrados y no pudieran incorporar la totalidad del material en la colección, pudieran acogerse y legalizar todo ese material. Entonces, desde el RNC se hizo, digamos, todo ese proceso, recibimos un montón de solicitudes, se legalizaron un montón de especímenes en esas amnistías, pero pues ya actualmente no está vigente. ¿Qué ocurre? Pues si no está vigente, la colección no podría, digamos, incorporar esos especímenes dentro de lo que está registrando en el Registro Nacional. Hay que tenerlo guardado, no sabemos si vaya a existir una nueva amnistía o no. Esos son, digamos, cosas que eventualmente se expiden, pero imagínense a nivel de ley de la República, y pues no sabemos si llega a haber una nueva oportunidad. Por el momento no se podría registrar, pero pues hay que tenerlo guardadito en la colección. ok. ¿Y cómo hago yo para saber en qué momento, digamos, se pueda dar como nuevamente esa amnistía? Cuando eso ocurre, créeme que desde el RNS hacemos un proceso de difusión por todos los canales a nivel de, pues, de hecho hemos enviado cartas titular por titular, colección por colección, publicado en redes sociales, mandado correos electrónicos, justamente para que la gente se entere de que están existiendo esas oportunidades. Entonces, sí, estar atento como en los canales de comunicación.
redes Ok, sociales. muchas gracias. Y mi última pregunta es que yo al principio miraba que tú como que, digamos, explorabas la plataforma. Entonces yo quiero saber, digamos, yo puedo ir ahorita a la plataforma del Registro Nacional y mirar que, o sea, tener como el listado de qué fue lo que en su momento registró, o sea, el listado de los especímenes. Yo sé porque consulté, yo sé que hay invertebrados, algunos insectos, pero yo puedo, digamos, como mirar un ejemplo que me diga la cantidad y eso. Sí, claro, tú puedes verlo como usuario externo, el número de ejemplares, y como usuario interno, pues la INCA tiene credenciales de acceso y puedes mirarlo desde la parte interna de la plataforma. Desde ambas formas tienes acceso a revisar esta información, las cifras generales. Ok, y digamos, pero digamos ahí me permite ver individuos, o sea, no, o sea, es que no, yo he visto, pero el número como la cantidad total, pero digamos, ver el Sí. listado como a detalle de cada individuo, ¿se puede? Ah, no, no porque esa ¿No? información no la pide el RNC. El RNC solo ha pedido eso en los momentos de amnistía, para decir, bueno, el listado de qué es lo que se va a legalizar, se pide el Darwin Core, que es un formato que tiene estándares, que es el que maneja el CIP Colombia, para básicamente ver cuál es ese material que se va a legalizar. De resto no se pide el listado detallado. Entonces eso lo tiene que Ah, tener la ok, universidad. Lo tiene que ok, tener. Ujú. ok, muchas gracias por las aclaraciones. Vale, Zaira, con gusto. Muchas gracias. Y del herbario de la Universidad de Córdoba tienen pregunta también. Sí, bueno, ya muy buenos, bueno, todavía buenos días, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias a María por compartirnos la invitación y a Erika por la información. Les habla Marta Mogollón Arismendi, soy la coordinadora del herbario de la Universidad de Córdoba. Bueno, Ujú. mi inquietud gira alrededor de la creación del Museo Universidad de Córdoba. Nosotros estamos en ese proceso, ya tenemos un acuerdo de creación y tenemos algunas de las colecciones registradas, ¿cierto? En ese orden de ideas, esas colecciones pues van a tributar a ese museo de la Universidad de Córdoba, con algunas piezas que en algún momento pues, se quieran pues, exponer o presentar en ese museo, que va a estar conformado por diferentes tipos de colecciones, no solamente colecciones biológicas. ¿Okay? La pregunta va alrededor de cómo es el proceso, teniendo en cuenta pues el llamado a esta convocatoria, el flyer que tenían. La pregunta es, ¿cómo hacemos o cómo continuamos el proceso ya del registro del museo como tal? ¿Es el mismo proceso que tenemos del registro o es en la misma plataforma o es un proceso diferente en otra plataforma? Sí, es el mismo proceso. Solo hago una aclaración. O sea, mencionando lo que tú dices, como que el museo tiene muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente especímenes de la diversidad biológica. Entonces, si van a registrar el museo como Museo de Historia Natural, debe incorporarse solamente lo que tiene que ver con especímenes de la diversidad biológica. Te voy a dar un ejemplo. Si tienen rocas o material paleontológico, ese material no se incluye dentro del RNC, solo lo que sean especímenes de la diversidad biológica. ¿Listo? Y el proceso es exactamente igual al proceso que les mostré ahorita, o sea, no hay diferencias porque sea un museo, o lo llamemos museo, lo llamemos colección. Es el mismo. Entonces, qué pena, claro. Entonces, ese otro tipo de colecciones que tendremos, que tenemos, como de la parte cultural, de música, eh, tendría que tener un registro o sea, como museo. Es que mi pregunta es como museo, como tal. Yo creo que María creo que quiere complementar algo. María. Uh-huh. María. Gracias, Sí, sí. gracias, Erika. Esa pregunta ya nos corresponde a nosotros en el programa Okay. Fortalecimiento de Museos, que tenemos el CIMCO, que es el Sistema de Información de Museos Colombianos. Ya el museo, con su diversidad de colecciones culturales, musicales, biológicas, paleontológicas, arqueológicas, pero es el museo el que se registra.
y pues nosotros sugerimos que cada una de las colecciones del museo que requieren tenencia legal estén registradas pues, ante las autoridades respectivas. En este caso, el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas o las arqueológicas con el ICANN o las paleontológicas, pues como vimos en la charla pasada, también tienen su registro, pero el museo se registra ante el CIMCO un año después de estar funcionando más o menos. Ya cuando el museo esté en funcionamiento, se registra el museo porque el museo se registra ya de acuerdo a la atención de público, a otras cosas que ya no son de la colección, sino del funcionamiento de un museo. No sé si respondí. Sí, sí, María, sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muy amable. Pero pues estamos en comunicación constante ya para el registro del museo. Sí, María, claro que sí, por acá nos veremos. Y hay una pregunta de Mara Martínez en el chat. Entonces, como ella la escribió, voy a leerla. Partiendo de la pregunta de Andrés Orejuela, no entendí muy bien la parte de la movilidad. Si bien la universidad tiene el permiso marco, ustedes mencionaron que automáticamente la movilidad ya viene con ello. Ahora bien, ¿a quién se le debe enviar la carta de movilidad? Por otro lado, el profe Andrés dice, ¿a quién se le debe enviar la carta de movilidad? Mara, a la autoridad que otorgó el permiso. Ellos son los que finalmente están haciendo luego seguimiento a lo que está ocurriendo con el permiso. Entonces, el permiso marco es una carta en blanco donde les dicen tales profesores de tales programas académicos están incluidos dentro del permiso, o sea, la ANLA, exactamente. Si lo otorgó la ANLA, es a la ANLA. Ajá. Entonces, ya cada vez que van a salir a campo, le tienen que informar a la ANLA, yo ya voy a ir a esta salida, voy a recolectar tal material, no sé, ejemplar botánico, aves, mamíferos, lo que sea, y ya con eso es que la entidad va a campo y tiene todo lo que corresponde. Copia del permiso y copia de la comunicación ante la autoridad ambiental, en este caso ANLA. Y tenemos una pregunta de Ángela Ortegas. Creo que del herbario de la universidad ya no tenían más preguntas, ¿cierto? No, señora, no, muchísimas gracias. Gracias. Y la señora Ángela. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mira, Erika, nosotros somos colección zoológica de la Universidad de Córdoba. Vamos por el tercer intento de registro de la colección. Entonces voy a retomar una pregunta que te hizo Zaira sobre especímenes, digamos, antiguos. ¿Sí? Tú mencionabas que para más o menos los 70 ya existían permisos de caza y son los que soportan ese material. Nosotros contamos con un material de los años 50 y 60, que son unos peces que colectó el doctor Dalí por alguna razón vinieron a dar aquí a la Universidad de Córdoba y digamos que fue, creo que donde nació la colección en ese tiempo. ¿Para ellos también existía ya un permiso que lo soportara o ese material cómo lo podemos legalizar? No, en esa época no existían esos permisos, pero digamos todo ese material solo se podía legalizar con las amnistías. Igual, por amnistía, son la única manera. Ok, Sí. esa era una pregunta y la segunda muy rápida, o sea, tenemos lo que sería la colección, digamos, colecciones de referencia y científicas que han sido producto de proyectos con colectas dirigidas específicamente a grupos taxonómicos particulares, pero también tenemos una cantidad de material que reposa en laboratorios que son, digamos, materiales de docencia
que si bien puedan tener datos, pero siguen siendo utilizados como material de docencia. ¿Esos se incluirían igual dentro del mismo proceso o esos se pueden legalizar como o meter como una colección aparte o cómo recomiendas que se haga esa legalización de ese material? Bueno, tengan en cuenta una cosa, no todo ejemplar preservado es una colección biológica, por eso yo les hacía la aclaración de qué se entiende por colección biológica. Entonces, a veces en las instituciones tenemos un poco esa confusión de que si yo recolecté este material y lo preservé, tengo que usarlo luego como material de referencia. Si ustedes lo están usando ya como material de docencia, ustedes saben que el material de docencia está todo el tiempo siendo tocado, usado para clases, eventualmente es material que tiende a degradarse muy fácilmente. Entonces, eso no debería ingresar como material de referencia científica, ¿cierto? Entonces, ahí las recomendaciones, evalúen ustedes si finalmente quieren que ese material se incorpore dentro de una colección biológica, teniendo justamente presente que si es material de docencia se va a deteriorar. Ahora estamos hablando de patrimonio nacional, entonces no creo que sea muy conveniente tener, digamos, para uso de docencia, pues patrimonio nacional. Entonces, por encima, sin ver como mucho más a profundidad, la recomendación es material de docencia, dejémoslo con material de docencia, y lo que entra a ser la colección científica de referencia, pues es lo que entra a ser registrado y el resto manténganlo como material de aprendizaje. Sí, el asunto, bueno, sí es una cuestión interna en el sentido de que hay material que, digamos, tiene suficiente información que pudiera ser muy valiosa y sería, pues, importante de pronto sacarla de la parte de docencia y trasladarla allí, pues, porque pueden ser especímenes muy particulares o muy raros. Ok, queda claro, muchas gracias. Bueno, con gusto, Ángel. Aquí hay una pregunta más de María Camila Vanegas. Buenas tardes, Erika. Me gustaría saber cómo podemos acceder a este documento de referencia para el plan de manejo de colecciones. Claro, María Camila, por favor, escríbeme a este correo. Y por favor, me haces la solicitud del documento y yo te la envío. ¿Listo? Muchísimas gracias, Erika. Creo que de pronto pues, no puse suficiente atención, pero quiero quedar clara en que no hay registro de colecciones por parte de personas naturales, ¿cierto? Sí ¿Sí? existe, en el RNS la norma lo permite, lo que pasa es que no es frecuente, pero sí cumplen, de hecho, con el mismo concepto del Ministerio de Ambiente, si cumple integralmente con la norma de colecciones, pueden registrar. Ah, bueno, porque en arqueología lo hay. Y como los documentos eran referentes a personas jurídicas, me confundí. Pero bueno, Erika, muchísimas gracias. Y tenía una duda más. ¿Qué pasa cuando, pues, no se quiere, pero si algún elemento de una colección se daña, se reporta? Claro. Ahí, ¿cuál es la sugerencia? Primero, ahí es relevante tener en cuenta la importancia de tener un protocolo de manejo. Dentro del protocolo de manejo que el RNS pide y que evalúa, está que se incluya dentro del protocolo de curaduría lo que tiene que ver con los procedimientos de descarte de material o de baja de material. Ahí siempre la recomendación es incorporar dentro del procedimiento que van a haber documentos y soportes que den cuenta de las razones por las cuales se está dando de baja el material. Obviamente dentro del procedimiento normalmente incluyen como que se hace primero un proceso de verificación donde se mira si el material se puede restaurar o recuperar, dependiendo del tipo de ejemplar, algo se puede rescatar a veces, si fue una piel que se deterioró, pero de pronto algo sirve del esqueleto, pues dejamos solo el esqueleto. Entonces todo eso debe quedar detallado. Finalmente, ¿cómo va a ocurrir ese descarte? Y siempre la recomendación es dejar actas, fotografías y demás constancias que den justamente ese soporte de que eso era un riesgo biológico, básicamente, como que ya no se podía mantener más y no hubo más rutas para poderlo mantener, cosa que si efectivamente, por ejemplo, una autoridad ambiental llega, pues pueda decir, ok, obviamente todo eso también tiene que quedar debidamente
documentado en la base de datos. ¿Por qué les hago la observación? Porque si dan de baja un ejemplar y luego una autoridad ambiental puede llegar a la colección y decir, oiga, muéstreme el número de catálogo tal, y usted lo tiene como que está en colección, pero luego le dice, no, yo lo di de baja, pues no, debería estar desde la base de datos, este ejemplar fue dado baja, de acuerdo a acta número tal, y eso ya debe remitir directamente al documento que pues da ese soporte. ¿Qué hacer ante el registro nacional? Nosotros nos vamos a dar cuenta normalmente cuando reporten cifras, y en ese caso pues nos deben decir sí, por X o Y motivo se dio de baja tal material. Normalmente se pide que esa aclaración la del representante legal de la institución. Muy bueno, pues Erika, muchísimas gracias. Muy ilustrativo, nos sirve mucho para seguir analizando, supongamos, en qué museos podemos dirigir hacia el Humboldt, que tengan colecciones biológicas que no hayan sido registradas o que requieran actualización, y también pues estamos muy pendientes de los talleres o si hay una amnistía, nosotros pues también podemos comunicar en nuestras bases de datos de los museos colombianos para pues, que estén atentos a las capacitaciones y a las oportunidades. Buenísimo, María. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la asistencia y bueno, cualquier inquietud, ahí les dejo el correo y nos pueden escribir. ¿Listo? Feliz día para todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao.